necesidad de estar dispuestos a morir para dar frutos, para dar vida, ¿verdad? La semilla es sembrada y en el proceso primero muere y después empieza a germinar, a dar vida. Pero también vemos que en el proceso natural una semilla que es plantada necesita ser cuidada, ¿verdad? Necesita un cuido, ¿verdad? Igual somos cada uno de nosotros. Necesitamos ser cuidados. ¿Por quién? Por nuestro Padre, ¿verdad? Nuestro amado. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque en algún momento, para los que conocemos un poquito del campo, había un fertilizante natural, ¿no?, que se usaba mucho. Ahora es puro químico, ahora ya todo es químico, pero antes eran fertilizantes naturales. ¿Y de dónde proveían esos fertilizantes naturales? ¿Verdad? De desechos de algunos animales. En mi país se usa mucho la gallinaza, que es las heces de las gallinas, ¿verdad? Se acumulan, y créame que yo iba a comprar gallinas muertas a una granja de que destazaban, y entrar ahí no era agradable, había un olor muy fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque realmente en el proceso de nuestra vida espiritual hay momentos donde ese fertilizante que llega a nuestra vida no viene acompañado de muchas cosas agradables, ¿verdad? Imagínese en un terreno, bueno, en mi país se cultiva mucho el café y se usa mucho este fertilizante, ¿verdad? Gallinaza. Imagínese que todo ese rico café que nos tomamos por las mañanas en nuestros países, naturalmente son fertilizados con esto, ¿verdad? Entonces imagínense el proceso que hay ahí, ¿verdad? Si uno supiera cómo fertilizan el café, yo creo que muchos no tomaríamos tanto café, ¿verdad? Hay un café muy famoso que yo lo conocí en una película de un hombre rico, que él se jactaba de que tomaba el café más fino, el café más rico, y se encuentra, en esta película se encuentra con otro hombre, y que este hombre se ríe de él y le dice: tú te jactas de este café que estás tomando, que es el más caro, el más fino, y si tú supieras cómo lo fertilizan, le dice, con popó de gato. Con la popó del gato dice que fertilizan ese café, y es muy costoso, es muy caro. O sea, el sabor es muy rico, pienso yo, ¿no? No lo he probado. Pero en la película, y me daba risa, ¿no? Porque muchas veces nos jactamos de cosas que desconocemos, ¿verdad? El proceso. Es como en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Hoy en día a usted y a mí nos ven ahora acá, tal vez en mi caso detrás del púlpito, predicando, compartiendo, a muchos de ustedes sirviendo en alguna área. Nos ven así, pero si nos hubiesen conocido antes de lo que éramos, yo creo que nadie se quisiera acercar a nosotros. Porque en esa vida pasada habían cosas en nosotros que daban mal olor. Habían cosas que nos estaban fertilizando, que nos estaban haciendo crecer, que no hacían bien a nuestra vida. Amén. Entonces imagínense que muchas veces cuando desconocemos el proceso de algo, nos jactamos del final, de lo que vemos al final, ¿verdad? Pero realmente, si vemos un poco atrás, nos damos cuenta que hubo un proceso que no fue agradable. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos metidos en un proceso que no nos gusta? En casa, en cuestiones de salud, en cuestiones de finanzas. Hay muchas cosas en las que estamos en este momento pasando que no nos gustan, no nos agradan.
Le voy a contar un pequeño testimonio. El otro día yo, haciendo un trabajo, me metí una astilla de un cristal en el dedo. Y a como pude, yo creo que me la saqué. Pero el dedo se me inflamó demasiado. Al principio el dolor era incómodo y no me preocupé. Pero cuando empecé a ver que cambiaba de color, me preocupé. Se empezó a poner como amarillo, morado, inflamado y me dolía. Y empecé yo a preocuparme de cómo me sentía en el dedo, cómo sentía, qué hacía para curarme, porque no veía mejoría. Pasó un día, 2 días, 3 días, 4 días, y menos que se mejoraba, se ponía peor. Pero al final, lo que le quiero decir es que el domingo pasado, estando allá atrás, yo no aguantaba el dolor y me puse a orar. Me puse a creer en la palabra y dije: Señor, tú eres el médico por excelencia. Yo ya hice lo natural, no sé qué más hacer. Y empecé a declarar sanidad, ¿verdad?, sobre el dedo. Y créanme que fue algo maravilloso ver que en el mismo instante la inflamación se estaba yendo. Ya el color pues no estaba cambiando mucho, pero la inflamación se estaba yendo. ¿Por qué hablo de esto? Porque al día de hoy pues ya casi que se me curó. Y muchas veces nosotros dudamos del proceso, porque en su momento yo me sentí mal y dije: ¿cómo me fui a meter ese challe? ¿Cómo se me metió ese cristal? ¿En qué momento? Y empecé a renegar un poco de eso, ¿verdad? Y entonces muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones en nuestra vida natural y en nuestra vida espiritual que muchas veces nos dan disgusto. Nos disgustamos con lo que estamos pasando y no le vemos propósito. Y le voy a regalar un antibiótico natural aparte de la oración que hice y la fe que puse en acción. Por casualidades de Dios me encontré con una señora que conoce mucho de cosas naturales, de medicina, y me dijo: ¿sabe qué? Yo le dije: mire, estoy poniéndome alcohol y agua oxigenada. La agua oxigenada está bien, mejor el alcohol no. ¿Sabe qué? Póngase vinagre, me dijo. Meta el dedo en vinagre. Y dicho y hecho, metí el dedo en vinagre y ahí se empezó a ir la infección, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque muchas veces en lo simple, en lo sencillo está la solución. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces en nuestra vida espiritual nos complicamos tanto, nos metemos en tantas situaciones que muchas veces no vemos por dónde salimos. ¿Y por qué le ponía yo como título a la enseñanza: ¿qué me hace crecer? Yo crecí en conocimiento con este problemita. Ya tengo un conocimiento de un antibiótico natural, el vinagre. Muy bueno, créanme, muy bueno. Y cada proceso en el que nosotros estamos, hay procesos que nosotros nos metemos en ellos por desobediencia, por desconocimiento, por inmadurez, pero hay procesos en los que el Señor permite que nos metamos porque Él nos quiere moldear, Él nos quiere transformar. Amén. Si usted va a la palabra de Dios, usted ve muchos hombres de Dios que en su momento no entendían a lo mejor lo que estaba pasando, ¿verdad? Tenemos a Moisés, ¿verdad?, que fue el libertador del pueblo de Egipto, pero pasó un proceso difícil. Tenemos a Josué, ¿verdad?, que fue el que después llevó al pueblo a la tierra prometida. Y así tenemos muchos hombres de Dios que en su momento no entendían en qué estaban metidos, no le veían sentido, ¿verdad? Pero al final tuvieron un crecimiento, crecieron como personas, crecieron como siervos de Dios. Amén. Entonces usted y yo necesitamos entender que muchas veces los procesos no están ahí para destruirnos. Algunos procesos que Dios permite que nosotros entremos están ahí porque quiere que nosotros seamos edificados. Amén. Quiero que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a Corintios 3, del 6 al 8. Corintios, ¿está ahí? Ah, ok.
quiero empezar con este versículo porque mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Esto lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Él dice, yo planté, ¿verdad? Otro viene y riega, pero el crecimiento lo da Dios. Muchas veces en el proceso de nuestra vida enfrentamos estas situaciones. A veces queremos hacerlo con nuestras fuerzas, ¿verdad? Plantamos algo, nos metemos en algo. Bueno. Creo que se descargó, ¿verdad? Uno, dos, ahí está. Entonces vemos que, gracias a Dios, gracias hermana, ahí estaba el micrófono. Entonces dice la palabra, yo planté, Apolo regó y el crecimiento lo da Dios. El crecimiento suyo y mío viene de parte de Dios. Muchas veces nosotros queremos en nuestras fuerzas ver una reacción, ¿verdad? A veces Dios va a usar alguna situación, alguna circunstancia para transformar nuestro corazón. Pero el crecimiento viene de Él. Él es el que va a hacer la obra. Usted y yo nada podemos hacer, dice la palabra. Fuera de Él, nada podemos hacer. O sea que muchas veces cuando dejamos que Dios actúe en nuestra vida, vemos el proceso, le encontramos sentido al proceso. Yo en su momento cuando me herí el dedo, yo renegué, me dolía. Y renegué, créame. Y dije, si no estoy de Aragán, estoy trabajando. Y me vine a golpear. Y donde usted se golpea más rápido, solo ahí se pega uno. Pero no sé si solo a mí me pasa, pero donde uno se golpea, solo ahí se pega. Y yo me daba en el bendito dedo. Y en todo este proceso en lo espiritual, pues el Señor me hizo confiar más en Él, oré, ¿verdad? En lo lógico. Pero también Dios me permitió encontrarme con una persona que me dio un conocimiento extra, ¿verdad? Un conocimiento que vale mucho para mí ahora. Y por eso se lo compartí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Yo conocí una verdad en lo natural acerca del vinagre y me hizo libre. Me ayudó a sanar la infección. Amén. Entonces realmente vemos en la palabra de Dios esto. Quiero que vayamos a Hebreos 5, 11 al 14. Hebreos 5, del 11 al 14. No, eso no está ahí, perdón. Eso me lo regaló el Señor extra. Voy a buscarlo, Hebreos. Ay. Ya iba a decir yo, bueno, ¿qué pasó ahí? Me robaron, que si no, ese versículo no está ahí. Yo lo tengo por aquí. ¿Ya lo tiene usted? Hebreos 5, 11, 14. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Acá la palabra nos dice que nos hemos hecho tardos para oír. Muchas veces no obtenemos la respuesta de Dios porque no estamos poniendo atención, no estamos oyendo. A veces estamos escuchando nada más, pero no estamos oyendo, porque el oír es estar atento, ¿verdad?, a algo que está pasando. Mira lo que sigue diciendo la palabra en el verso 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Acá la palabra está diciendo que por falta de oír, por falta de poner atención, no ha crecido el pueblo, no ha habido un crecimiento. Entonces usted y yo enfrentamos muchas veces esta situación porque ya deberíamos de ser diestros en la palabra, ¿verdad?
Viene algo, un ataque de parte del enemigo, un ataque de parte de las circunstancias, porque muchas veces hay cosas que vienen a nuestra vida que no directamente vienen de Dios. A veces son respuestas de nuestra imprudencia, de nuestra inmadurez, de nuestras propias decisiones, ¿verdad? Y todo le echamos la culpa al diablo, ¿verdad? Y muchas veces el diablo ni en cuenta. Y yo no hice nada, ¿verdad? Muchas veces creemos que todos son ataques del diablo, todo es ataque del enemigo, pero muchas veces somos nosotros mismos en nuestra inmadurez y en nuestra falta de atención de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque acá la palabra dice, porque debiendo ser maestros después de tanto tiempo, o sea, ya había pasado mucho tiempo y todavía eran inmaduros en la palabra. La iglesia, está hablando a la iglesia, ¿verdad? Dice que todavía quiere que se le haga conocer los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Todavía queremos que se nos prediquen de las primeras cosas. Hay cosas que nosotros ya sabemos que no debemos de permitir en nuestra vida, pero las seguimos permitiendo a veces. Dicen que para pelear se necesitan dos, ¿verdad? Entonces muchas veces hay situaciones donde usted tiene que ser sabio y callar. Dice la palabra que el sabio ve el mal y se aparta. Muchas veces vemos una situación que nos conduce a algo que nos va a dañar. Nos debemos de apartar, ¿verdad? Debemos de hacernos a un lado. Entonces mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios acá. Dice que necesitan leche y no alimento sólido. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Cómo hacen los niños cuando usted no le quiere dar algo? ¿Ah? ¿Cómo hacen? ¡Ah! Berrinche, ¿va? Yo con mi hijo enfrento eso a cada rato, ¿va? Entonces yo vengo y yo le hago así. Ya. Quieto. Sí, a veces el Señor en nuestra vida necesita el Señor reprendernos, muchas veces, porque nos ponemos como niños a renegar, a hacer berrinche, a llorar. ¿Cuántos lloramos? Y creemos que entre más lloro, más rápido me va a responder el Señor, y menos. A veces los niños gritan, patalean y menos caso le hace uno. O solo a mí me pasa con el mío. Yo creo que a todos en su momento, ¿no? Cuando más gritan, cuando más patalean los hijos porque quieren algo, menos caso le hacemos. Entonces imagínense, igual es Dios con nosotros muchas veces, como un padre que nos ama. Cuanto más inexpertos somos e inmaduros, somos como niños, actuamos como niños, ¿verdad? Muchas veces creemos que Dios ha apartado de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho en algún momento, Señor, ya ni oro porque tú no oyes oraciones? Ya ni sirvo porque de nada sirve servir. Ya no hago esto porque... Y empieza uno a justificar que por qué ya no lo voy a hacer. ¿Pero por qué? Porque todavía somos inexpertos. Somos niños, somos inmaduros. Y por eso el título de la enseñanza, ¿qué me hace crecer? ¿Qué nos hace crecer a usted y a mí? El proceso. El proceso. Donde estamos ahorita, eso nos está haciendo crecer. Ya sea en lo natural o en lo espiritual. ¿Verdad? El proceso nos hace crecer, nos trae crecimiento. Pero ¿cuánto de nosotros queremos el proceso? Ese es el problema, que muchos de nosotros no queremos el proceso. Las mamás, ¿cuál es el sueño de una señorita cuando se casa? Ser mamá. Bien, no dijeron por allá. Pero yo sé que en el fondo sí, ¿verdad? ¿Cuál es el deseo de una señorita de la quinceañera? A las mujeres les gustan las quinceañeras, ¿no? Pero algunas no quieren entrar en el proceso de la celebración. ¿Por qué? Porque no hay
hay que ajustarnos al vestido, ¿verdad? Hay que hacer un proceso, y muchos no quieren el proceso. Y decía lo de las mujeres que cuando se casan quieren ser madres, quieren tener hijos, pero no quieren perder la figura. No quieren pasar el proceso, ¿verdad? Porque a veces vemos personas que quieren el final, pero no quieren el proceso. Tenemos una historia, varias historias en la palabra de Dios, varios momentos. El rey David fue ungido de joven como rey, pero nadie le dijo el proceso, ¿verdad? Nadie le dijo lo que iba a vivir, lo iban a perseguir, iba a ser, iba a tener problemas, aún con su suegro, ¿verdad? Y iba a tener que perdonarle la vida. Entonces imagínense, si usted se va a la palabra de Dios, ve a tantos hombres de Dios que fueron llevados en un proceso, les dieron el principio, le dijeron vas a hacer esto, vas a hacer aquello, pero nunca le dijeron el proceso. Entonces muchas veces nosotros enfrentamos esa situación, ¿verdad? Viene un hombre de Dios, una mujer de Dios y nos da una palabra, dice el Señor que esto y esto y esto y esto, y así y así y así. Gloria a Dios, ¿verdad? Y todos lo recibimos, y qué bueno, hay que recibir la palabra. Pero si nos dice, y te va a pasar aquí, te van a hacer esto, van a hacer y no, y ahí a lo mejor no recibo la palabra. Entonces muchas veces en nuestra vida estamos así. Queremos la bendición de parte de Dios, pero no nos gusta el proceso. ¿Y por qué hablo de esto, amado hermano? Porque yo, mientras entraba en la palabra, me daba cuenta que muchas veces no valoramos el proceso, pero el proceso lo hace ser una mejor persona, ser un mejor hijo de Dios, ser un mejor hermano de la fe, ser una mejor versión de cada uno de nosotros. El proceso. Dice el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Eso me pegó, porque algo que usted no ejercita, por ahí dice se muere, ¿verdad? Si usted no ejercita los sentidos de la fe, difícilmente vamos a obtener respuesta de muchas cosas. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de leer como antes leíamos la palabra? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de meditar como antes meditábamos en la presencia? Y me incluyo, porque gloria a Dios, en un tiempo en mi país yo tenía un negocio y podía sentarme al mostrador y podía leer la palabra y podía estudiarla y podía escribir y me llenaba mucho, ¿verdad? Pero conforme usted va creciendo también va entrando en un proceso diferente y usted se tiene que adecuar a ese proceso, ¿verdad? En ese tiempo yo era soltero, en ese tiempo tenía muy pocas obligaciones, tenía cómo hacerlo, pero conforme fue pasando el tiempo la cosa se fue complicando, pero yo no me adecué al proceso y mi respuesta fue: es que ya no tengo tiempo, es que tengo tantas cosas que hacer, ¿verdad? Y empezamos, pero ¿qué pasa? Que Dios quiere que usted y yo en medio del proceso nos hagamos al proceso, que no dejemos de hacer los principios, ¿verdad?, del primer amor. Amén. Los noto bien callados, hermanos, porque el Señor está tocando la fibra en nuestro corazón. Amén. Dice, ejercitado, dice, en el discernimiento del bien y el mal. Ahí termina la palabra. ¿Cuántos de nosotros conocemos el bien y el mal? Aún en la palabra dice, en Apocalipsis, si no estoy mal, dice que el Señor pone a escoger. Dice, yo hice el bien y el mal, pero escojan el bien, dice. Todavía le sugiere, ¿verdad? Dios nos sugiere que nosotros siempre escojamos lo bueno. Y la buena parte en todo esto es lo que ya principió en nuestra vida, es rendirle nuestro corazón a Dios.
Ese es el primer paso, pero de ahí para adelante necesitamos que el Señor siga transformando nuestra vida. Amén. Vamos a leer acá en Samuel 17:36. ¿Está ahí? Mire lo que le dice, esto está hablando la palabra. Mi amor, se me vino el niño. La palabra dice acá en el verso 33: y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Cuántas veces nos vemos en una situación donde alguien nos dice: no podrás lograrlo, no podrás hacerlo? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Digamos que nadie nos lo ha dicho, nosotros mismos nos lo hemos dicho. Es que yo no puedo cambiar, es que yo no puedo dejar de hacer esto, es que ya lo intenté. Y eso es lo que el rey Saúl le estaba diciendo a David, porque veía su condición. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos ven en lo natural, o nosotros mismos nos vemos en lo natural. Nos vemos en lo natural. ¿Quiénes reflejamos en lo natural que somos? Somos pecadores, sí. Somos débiles, sí. Somos pequeños, sí. ¿Verdad? Empezamos a... Sí, es cierto, porque quien está detrás de nosotros es el que nos hace grandes, nos hace fuertes, ¿verdad? Él es el que nos aprueba. Y eso es lo que veía el rey Saúl, ¿verdad? Con David. No podrás ir contra él, dice, con aquel filisteo, para pelear con él, porque tú eres muchacho. ¿Cuántas veces creemos que no podemos hacerle frente a algo porque somos todavía pequeños? Pero lo que somos en realidad todavía somos inmaduros, todavía somos inexpertos. Cuando de este punto hasta el punto cuando cantaban Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Sí? Pasó un montón. ¿En qué punto quiero tocar con esto? Que imagínense, de ese momento al momento cuando cantaba esto el pueblo, ya David era ducho, era un diestro en la pelea. Donde ponía el ojo, ponía la espada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros necesitamos entender que hay un proceso en nuestra vida, algo que Dios está transformando, algo que está haciendo. ¿Para qué? Para que crezcamos, para que seamos fortalecidos. Amén. Entonces, si en algún momento al rey David le hubieran dicho, o a David en ese momento le han dicho, no, en un momento vas a matar hasta 10,000, va a haber un himno, un coro que te van a cantar. Está loco, hubiera dicho, apenas voy a ver si me trueno a este, porque está grande, ¿verdad? En lo natural eso es lo que uno dice, apenas, ¿verdad? Apenas voy a salir de este problema, apenas estoy con esta situación económica, apenas estoy con esta cuestión de salud. Y empezamos a cuestionarnos. Amén. Entonces mire lo que sigue hablando la palabra. Quiero que vayamos a Daniel 4:37. Y en este versículo está hablando de un rey, alguien que no conocía de Dios, ¿verdad? El rey de Babilonia era Nabucodonosor. Pero él tuvo que entrar en un proceso porque él era una persona orgullosa, prepotente, arrogante, tenía un montón de situaciones en él, pero Dios tuvo que tratar con él. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces estamos hablando acá de un hombre, de una persona que no conocía de Dios, pero tuvo que conocer de Dios. ¿Y cómo lo hizo? A través de un proceso difícil, de un proceso duro. ¿Cuántas veces nosotros nos enfrentamos con personas allá afuera que le hablamos la palabra, le damos las buenas nuevas y no quieren nada? No quieren, no dan por dónde. Y a veces tienen que entrar en un proceso difícil, un proceso duro, para reconocer que necesitan de Dios, para reconocer que solos no pueden hacer las cosas. Miren lo que dice la palabra, dice, ahora
yo, Nabucodonosor, alabo, dice, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él lo reconoce porque él era soberbio. Si usted lee el capítulo, se da cuenta de todo lo que aconteció a él. Todo esto empezó como un sueño. Él tuvo un sueño, ¿verdad? Que él se veía rodeado de hierba y todo eso. Entonces le dan a conocer el sueño, ¿verdad? Daniel, y le dice lo que iba a pasar. Dice, ese sueño es contigo, es algo que te va a suceder a ti. Dice que por un tiempo él se convirtió como un animal, como una bestia. Dice que comía monte, ¿verdad? Y le salieron hasta plumas. Miren qué feo proceso, doloroso, ¿verdad? Y a veces nosotros, antes de reconocer que Dios tiene que ser el centro de nuestra vida y somos inmaduros, entramos en procesos dolorosos, difíciles. Amén. Pero después de eso podemos reconocer, ¿verdad?, que Él es el Dios verdadero. ¿Cuántos de nosotros anteriormente vivíamos conforme a nuestras propias decisiones, ¿verdad? Pero ahora en el Señor, pues dejamos que el Señor obre y actúe en nuestra vida. Amén. Quiero que vayamos a Salmos 34, 19, 21. Salmos 34, 19 y 21. No sé si lo tienen ahí. ¿No está? Bueno, busquémoslo aquí. Salmos 34. 34, 19, 21. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Miren lo que está diciendo aquí David, porque él fue el que escribió los salmos. Alguien que ya era ducho, alguien que ya era experimentado en esto. El tipo ya había andado en toda aflicción, pero en todos esos procesos vio la mano de Dios. Y él escribe esto, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Mi hermano, yo no vengo aquí a engañarlo a usted ni a mí. Muchas son las aflicciones del justo. Hay muchas aflicciones, pero hay una promesa. De todas ellas nos librará el Señor. Amén. De todas ellas. Mire lo que sigue diciendo la palabra. Dice, Él guardará sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Cuántas veces en los procesos sentimos un dolor que nos quiebra? Hay procesos que sentimos que no vamos a poder, que ya no aguantamos, pero hay una promesa de parte de Dios. Ni uno de ellos será quebrantado, dice, ni un hueso. Imagínense que dice la palabra que Dios conoce hasta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. O sea, qué cuidado tiene Dios de nosotros, ¿verdad? Realmente muchas pueden ser los procesos o las aflicciones, pero todo, dice la palabra, que todo tiene un principio y un final. Todo aquello que usted y yo podemos estar pasando en algún momento tiene el principio, pero también tiene el final. Así como viene la prueba, dice la palabra, también da la salida. Amén. Entonces todo aquello que podamos estar enfrentando o pasando, tenemos que confiar que Él nos va a librar. Amén. Lo que pasa es que muchas veces cuando ya nosotros no podemos con nuestras fuerzas, es cuando nos doblegamos. Y muchas veces es difícil, no es bueno, no es sano, no es saludable que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tengamos que esperar luchar con nuestras fuerzas y ya no poder, para decir, bueno, me rindo, ahora sí yo ya no puedo.
Y como cristianos creo que no deberíamos de estar en ese proceso, sino de entradita confiar en Él. Confiar que Él tiene la respuesta. Amén. Mire, ya para finalizar, quiero que vayamos a Timoteo 1:9. ¿Ese sí está ahí? Timoteo 1. Segunda de Timoteo 1:9. Ahí está, perdón. Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras. El Señor no lo llamó a usted y a mí conforme a lo que antes éramos. Él nos llamó conforme a su amor, a la obra de Cristo, a la obra redentora. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hablo de esto? Porque realmente no es con sus fuerzas. El crecimiento que usted y yo queremos en el Señor es en las fuerzas de Él. Pero ¿qué necesita usted y yo hacer? Es buscarle, ya sea a través de la palabra, a través de la alabanza, de la adoración, de meditar en su presencia, de que Él nos hable a través de sueños, de visiones. Amén. Dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Hay un propósito para cada uno de nosotros. Voy a sonar un poco fuerte tal vez, pero el propósito suyo y mío no es estar sentados aquí en esta silla. O tal vez mi propósito no es estar aquí detrás del púlpito compartiendo la palabra. Ese es parte, ¿verdad? Es parte, pero no es el propósito final, ¿verdad? Sino que mi propósito final es un día verle a Él cara a cara. Un día poder presentarme y que Él me diga, ven a las bodas del Cordero, siéntate a la mesa de tu Señor, ¿verdad? Ese es el galardón. Pero para eso yo necesito ser diestro en la palabra, ser diestro en mi espíritu, ser más espiritual, dejar que el Espíritu Santo obre más en mi vida de lo que yo estoy haciendo en lo natural. Amén. Dice, antes de los tiempos de los siglos. Entonces definitivamente cada uno de nosotros tenemos propósito, pero el Señor necesita meternos en un proceso para llegar a ese crecimiento espiritual y físico. ¿Cómo un abogado se vuelve el mejor abogado? Ejerciendo. Entre más difíciles son los casos, hay unos que son duchos, entre más difícil es la cosa, a ese me meto. Un cirujano, ¿cómo se hace un muy excelente cirujano? Practicando la cirugía, las cirugías más difíciles, las que nadie quiere hacer. ¿Cómo usted y yo nos hacemos buenos cristianos? Haciéndole frente a cualquier situación, a cualquier problema, a cualquier circunstancia, porque de ahí el Señor nos va a levantar en victoria, de ahí el Señor nos va a transformar para edificar sobre otros. Todo lo que viene a la vida, dice la palabra, que para el que cree todo obra para bien. Esa frase es muy linda, pero en medio del proceso no creemos nosotros, esto va a obrar para bien. En medio del dolor de mi dedo yo no decía, no, de aquí algo bueno va a salir. Yo lo que quería era que se me curara, que yo decía, ya, ¿qué horas se pone más morado? Y me lo cortan. No, de veras, se lo digo, en un momento yo me sentía así. Yo no dije, este golpe tiene un propósito. ¿Quién cuando se pega dice, este golpe, este dolor tiene propósito? Nadie. Pero al final vi una victoria porque tuve un conocimiento que me ayudó. Entonces hay muchas cosas de las que usted y yo estamos pasando que muchas veces no decimos, esto algo bueno va a salir de esto. No lo cree uno. Pero realmente vemos que en el Señor todo obra para bien. Pero cuando usted y yo llegamos a ese punto, ya ha habido un proceso. Muchas veces, como hijos de Dios, cuando le damos una palabra a alguien, la persona lo puede tomar a la ligera. Pero usted no está hablando de la nada, usted está hablando de su proceso. Usted está hablando desde sus pasos, desde lo que ha pasado.
Entonces, definitivamente, entender que para el que cree todo obra para bien es bonito, pero hay que ver que hay un proceso también. Amén. Dice que cuando hay propósito, es la intención original es la intención original por la cual alguien o algo fue creado. El propósito es algo por lo que usted y yo fuimos creados. Usted y yo tenemos propósito, amén. El propósito es la asignación que Dios nos ha dado en la vida. Usted y yo tenemos una asignación. ¿Cuál es? Hay que preguntarle al Señor. Porque cuando usted descubre cuál es la asignación que el Señor tiene, usted empieza a buscar el conocimiento para crecer en ese propósito y crecer en esa asignación específica. Dice que el propósito es algo que Dios ordenó para su vida y para mi vida. Dios ya estableció algo, ¿verdad? Ya estableció algo. Lo único que tenemos que entender que en medio de ese propósito, en medio de todo eso, hay un proceso. Dice que el proceso son las diferentes etapas y cambios por los cuales pasamos para llegar a nuestro destino. Llegar al destino. Va a haber un momento, van a haber diferentes etapas y cambios. Usted y yo nos tenemos que adecuar al cambio. Porque si no nos adecuamos a los cambios, nos vamos a frustrar. Yo no merezco esto. Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántas veces nos decimos eso? Yo en muchos momentos difíciles he pensado que Él me ha abandonado. He pensado que Él no está escuchando mi oración. Pero debo de entender que en medio de ese silencio, el Señor me está procesando. Hay una alabanza que dice que cuando Él está en silencio, ¿por qué? Porque está trabajando. Usted ha visto, la gente cuando está trabajando está callada, ¿verdad? Enfocado en lo que está haciendo. Si es alguien que está paleando, está hecho. No, pero usted ve otro grupo, y hablando, ¿qué están haciendo? Nada, ¿verdad? Pero una persona, cuando hay silencio en nuestra vida es porque algo está pasando. Si en algún momento del proceso usted siente que Dios se quedó en silencio, es porque Dios está trabajando, porque Dios está transformando todo aquello, todas esas etapas, todos esos cambios para llevarnos a nuestro destino. Amén. Fíjese que el apóstol Pablo sabía cuál era su destino. La vida del apóstol Pablo es interesante, es apasionante. Cómo Dios lo llamó después de ser perseguidor de la iglesia. Ya con esto voy a finalizar. Ya él siendo perseguidor de la iglesia, pero él era un hombre diestro, era un hombre culto, era un hombre que tenía diferentes nacionalidades. Era romano, era griego y era judío. 3 nacionalidades. Había un propósito. Él era un comerciante, un hombre adinerado. Pero en el momento nadie vería, ya ¿qué propósito va a tener para el reino? Matando cristianos anda, ¿verdad? Y cuando tuvo el encuentro con Dios, pues hubo un cambio. Pero a lo que quiero llegar yo es que en un momento a Pablo le dijeron que era necesario que llegara a Roma. Le dijo Dios en su momento. ¿Y cómo iba a llegar? Muchos pensamos, en un barco va todo pagado y le van a tirar la alfombra roja cuando llegue a Roma. No, encarcelado y a punto de morir. Y todos le decían, aboga tu nacionalidad romana para ser libre. Y él dijo, no, me es necesario ir a Roma. Y claro, él sabía que había un propósito, que había un destino, ¿verdad?
y eso era llegar a frente del gobernador. Entonces muchas veces nosotros vemos en el Señor un destino, vemos en el Señor que hay un rumbo, pero muchas veces no vamos a llegar como nosotros creemos. Van a haber procesos complicados donde vamos a tener que confiar y ver la mano de Dios. Porque si fuera posible hacer todo en nuestras fuerzas, no necesitamos de Dios. Pero cuando reconocemos que no podemos hacerlo todo en nuestras fuerzas, es ahí donde necesitamos que intervenga el Señor. Amén. Mire lo que dice la palabra en 2 de Corintios 13:11. 2 de Corintios. Está ahí, sí. Dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, ser de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo acá la palabra? Que debemos de tener gozo. ¿Quién se goza en medio de la tribulación? Yo no me gozaba en medio del dolor. Cada rato me golpeaba. Y sigo hablando de esto porque es algo que me pasó recién. Y en medio de ese dolor yo me decía: el gozo del Señor, mi fortaleza, Señor, el propósito. No, yo lo que estaba era indignado porque me había golpeado. El Señor en medio del proceso quiere perfeccionarnos, pero también quiere consolarnos. Él quiere consolarlo a usted y a mí, porque el domingo en medio de la oración me consoló. Ya no aguantaba el dolor y la incertidumbre de qué podía pasar con mi vida. Y en medio de la adoración Él me consoló, me dio fortaleza, me quitó la inflamación. Dice que debemos de ser de un mismo sentir. Usted tiene que creerle al Señor siempre, no solo cuando las cosas van bien, sino en todo momento debemos de creer al Señor. Y tenemos que vivir en paz, ¿verdad? Tener paz. Dice: el Dios de paz y de amor estará con nosotros. Dios nunca se aleja de nosotros. A veces nosotros nos alejamos de Él. ¿Cuántas veces creemos que Él se alejó de nosotros y quienes se han alejado somos nosotros? A mí me ha pasado. Porque en algún momento digo: Señor, no te siento a mi lado. Y si me doy cuenta, a lo mejor ya no estoy buscándolo como antes. Ya no estoy teniendo esa intimidad con Él. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces pensamos que Él se aleja de nosotros, pero definitivamente somos nosotros los que nos alejamos. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Quiero cerrar esta palabra con esto. Padre bendito, mi Dios, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por mi vida, Padre. Gracias, Señor, porque muchas veces no es necesario un amén, un gloria a Dios, un aleluya, para saber y percibir que se está recibiendo lo que tú estás impartiendo, Padre. Yo creo que esta mañana, Señor, tú has hablado a nuestro corazón, has hablado a nuestro espíritu, Padre. Yo creo que esta palabra, Señor, trae una revelación fresca, Señor, a nuestro corazón. Que no importa, Señor, el proceso, no importa la circunstancia, no importa, Señor, aquella palabra que hemos recibido de parte de ti, Señor, esa palabra de bendición, Señor, la seguimos atesorando cada promesa, Señor, que tú nos has dado, cada revelación que tú nos has dado, cada